Entonces, un poquito de reflexión, ¿verdad?, sobre este tema inicial de la responsabilidad social familiar. No sé, para los que me conocen saben que yo en realidad soy un empresario familiar convertido en consultor, ¿verdad? Porque les cuento que he cometido la cantidad de errores y problemas que uno comete como empresario familiar, pero también me gusta siempre decir que los errores que cometemos como empresarios familiares los cometemos con toda la buena voluntad del mundo, ¿verdad? O sea, creemos que eso es lo mejor para la familia, que es lo mejor para la empresa, y bueno, al final pues no resulta ser tan así, tal vez no preparamos la sucesión, nos llegaron las canas sin darnos cuenta, que es un poco lo que me pasó a mí. Yo pensé que había tiempo, de repente pues confronté mi mortalidad y decidí, ¿verdad? Luego de pues una larga historia, no voy a contar mucho de eso, pero sí hubo un impacto en mi vida al darme cuenta en el MBA, en el 2004, de que esto de la empresa familiar era todo un tema. Y desde entonces he sido un apasionado del tema de la empresa familiar, y créanme que creo que esa era mi carrera más bien, ¿verdad? Acompañar a familias empresarias, pero tal vez si no hubiera tenido esa experiencia no hubiera resultado muy, muy bien. Pues muchos empresarios familiares pues desean y deseamos, ¿verdad?, que nuestros hijos continúen en la empresa familiar después de que ya nos hayamos jubilado, porque eso sí, ¿verdad? Para los fundadores, fundador o fundadora, ¿verdad? Es bien difícil para nosotros. Nadie nos enseña a dejar la cima, la gerencia, la dirección de la empresa, ¿verdad? Nadie nos enseña eso. Comenzamos en la gestión, nos profundizamos en la gestión y ahí pensamos que es donde tenemos que estar. Pero, sin embargo, ha habido un problema también bastante grande en el tema de la sucesión, porque aunque nosotros tengamos esa voluntad de que eso pase, puede ser que no tengamos sucesores dispuestos a hacer eso, ¿verdad? A ser sucesores. Dicen, no quiero trabajar como mi padre, no quiero trabajar esas horas que ellos trabajan desde las 5 de la mañana, cierran y están en todo, ¿verdad? Entonces ven a veces un panorama un poquito inquietante, ya que no se maneja una empresa de la misma manera en primera generación a como se maneja en segunda o en tercera generación, ¿verdad? Y eso pues estoy seguro que en algún momento en la semana ya se ha tocado, pero yo me quiero enfocar, ¿verdad?, que nosotros como asesores, nuestro esfuerzo con las familias empresarias es acompañarlas, ¿verdad?, a trascender en el tiempo en un proceso de preparar a la empresa, de preparar a la familia para que exitosamente trasciendan en el tiempo y motivemos a la sucesión a que encuentre un espacio en la familia. Entonces, ahí es donde este tema, ¿verdad?, de la responsabilidad social familiar calza, y probablemente se están preguntando, bueno, ¿y esa filmina que está ahí al lado qué tiene que ver con todo lo que está diciendo Enrique? ¿Verdad? Bueno, que en este andar, en esta realidad de responsabilidad social empresarial, en esto de haber visto a mi esposa que trabajaba a la par mía en la empresa, y a ver a mi hija ahora que ya soy abuelo, voy a hacer esa propaganda, ahora que ya soy abuelo, ver también a ella balanceando en la parte empresarial, la parte laboral con la parte familiar, ¿verdad? Me ha llevado a traer este tema el día de hoy. Es un tema que me ha venido motivando desde que lo vi
hace unos 4 años vi este tema por primera vez y dije, claramente esto es algo que debemos de verlo bien de cerca en toda empresa. Obviamente esto cuando digo familiarmente, con la responsabilidad social familiar, va para la familia y también va para la empresa y va para una empresa también que no sea familia. Pero esa flexibilidad, esa oportunidad que da el conocer este tema, el profundizar y el aplicarlo a la empresa familiar, provee unos ambientes de trabajo que ahí vamos a ver cómo ellos van a ayudarnos grandemente, ¿verdad? Quiero comentarles que una de las instituciones que más sigo en este tema, bueno, y en muchos temas, es el IS, y estoy basándome en una colega que tiene un centro de investigación del trabajo y la familia en el IS, la colega Nuria Chinchilla y Consuelo León Llorente. Y quiero decirles a ellas, no sé si en algún momento van a escuchar esto, pero es una excelente labor la que han hecho de investigación y lo sigo muy de cerca, y una buena parte de lo que les voy a comentar viene de los estudios que estas colegas han estado haciendo. Dice el estudio que ellos han hecho análisis de 6,000 empresas. Es algo que en Latinoamérica nos hace falta, ¿verdad? Data propia. Tenemos las empresas, tenemos los asesores y estamos creando estas instituciones, y ahora de repente con FEI podemos hacer investigaciones, podemos hacer encuestas directamente en todo Iberoamérica para ver cómo funciona. Pero sí, una cosa que he visto en mi experiencia es de que la empresa familiar sigue más o menos las mismas características en todo el mundo. Lo que cambia es el entorno, cambia la familia, cambia en qué nivel está la empresa familiar en su crecimiento, pero al final del día los números terminan siendo bastante representativos. Entonces, ¿por qué la gráfica está ahí? Esta caricatura me pareció muy interesante y viene de allá de mi colega Winston, allá en su país de Panamá, del CIEP, en donde refleja una realidad muy cruda, ¿verdad? Muy difícil, que es la carrera, ¿verdad? Entre los ejecutivos. Acordémonos que vamos a hablar solo de ejecutivos porque familia cuando es familia y empresa cuando es empresa. Entonces, cuando estamos en la empresa, ya ahí pues no estamos hablando tanto de familia, estamos hablando de ejecutivos, estamos hablando de directivos, ¿verdad? Gerenciales. Y las carreras no son muy parejas. Hay un peso bastante grande que cae sobre el género femenino, ¿verdad? Y bueno, esa es la representación que quería hacer ahí como una manera de reflexión y como algo que debemos de, y no es que podamos quitar la lavadora, la secadora y todo eso del camino, sino que de repente tenemos que ser más conscientes como otras culturas en donde esos aparatos también están al otro lado, ¿verdad? Y que sea más pareja esa carrera de obstáculos, de tal manera de que podamos aprovechar en las empresas familiares el valor que las sucesoras tienen en la empresa. Y eso es un poco lo que las asesorías de empresas familiares han venido a trabajar en las familias, ¿verdad? Al acompañar a la familia en darse cuenta de que la meritocracia es lo que debe de prevalecer y no
el género masculino mayor, y que termina siendo el primogénito el que maneja las empresas familiares. Se ha, eh, se ha demostrado de que las empresas que son dirigidas por sucesoras y que han tomado el mando han sido muchísimo más rentables. Obviamente no es que el hombre no lo pueda hacer, pero como se ha habido una tendencia a darle más espacio al género femenino también, a sucesoras, y de repente resulta que es la menor la que termina siendo la, la sucesora en la gestión, ¿verdad? Me gusta siempre recordar, ¿verdad?, los 3 niveles de sucesión que hay en la empresa familiar: la gestión, la dirección y la propiedad. Entonces, la primera sucesión que se da, y es aquí donde los fundadores no tienen que estar muy preocupados de qué voy a hacer si dejo la gestión, porque tienen que ir moviéndose en los diferentes niveles, ¿verdad? Y esto va para empresas pequeñas como empresas grandes. ¿Y por qué? Y darles unos datos también, ¿verdad?, que son recopilados en estos estudios que les estoy comentando. Es que citan a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, ¿verdad?, la OCDE, que también es muy impulsora de los gobiernos corporativos. E hicieron un estudio que en el 2004, ¿verdad?, el promedio de horas trabajadas, bueno, vamos a citar España en este caso, era mucho mayor que las de Japón y mucho mayor que las de Alemania, ¿verdad? Pero, fíjense qué interesante, la productividad la encontraron casi un 10% menos que los otros países que trabajan menos horas. Entonces, y esto lo digo porque en mi experiencia me he encontrado, mira, Enrique, pero es que estos muchachos no quieren venir temprano y se quieren ir ya a las 5, se quieren ir. Y bueno, es la metodología de trabajar de los fundadores y la metodología de trabajar de la sucesión en la etapa en que está la empresa es totalmente diferente también, ¿verdad? Y debemos de tratar de entender eso. Entonces, no podemos ecuar. La moraleja de todo eso es que no podemos, o la lección es, no podemos ecuar las horas de trabajo con eficiencia, con rentabilidad. Tenemos que pasar a ver las cosas más objetivamente y trabajar por metas, trabajar por tareas, ¿verdad? Y por alcanzar los objetivos que se han establecido, y de esa manera también evaluarlos, ¿verdad? Imagínense ustedes todo ese tiempo desaprovechado, ¿verdad?, que viene de estar en la empresa, pero tal vez no necesariamente trabajando. Y eso viene de una sensación que si el fundador no se ha ido, si el gerente no se ha ido, si el director no se ha ido, entonces aquí tenemos que estar, porque si no estamos, entonces podemos perder nuestro puesto, podemos perder nuestro trabajo. Entonces, y todo esto viene a colación porque veamos qué es lo que quiere decir una empresa familiar con responsabilidad familiar corporativa, ¿verdad? Es esa responsabilidad que impulsa el liderazgo, la cultura y las políticas en la empresa, de modo que faciliten a tus empleados, tanto profesionales, externos como familiares, la integración de la vida laboral, familiar y personal. Entonces, ¿y qué ha sido este tema? El tema siempre que hago un diagnóstico en una empresa, a ver, ¿qué es más importante, la familia o la empresa? La familia o la empresa. Y la mayoría de las veces la conclusión es buscar el balance.
buscar ese balance. Bueno, este tema, ¿verdad? De responsabilidad familiar corporativa que viene de una separación, ¿verdad? O otra rama, ¿verdad? De la responsabilidad social empresarial que cubre más la parte ecológica, la parte rentable y la parte social. La parte de responsabilidad familiar corporativa agrega un valor más a que la familia empresaria debe de o se recomienda que cuiden en todo este proceso de crecimiento, de incorporación de otra generación a la empresa familiar. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? Que también hay otro elemento que es bien importante, que me encantó esta cita de Richard Branson, que habla de que hay que preocuparnos, que los clientes no son lo más importante. A mí me movió el piso porque toda la vida hemos dicho que el más importante en la empresa es el cliente. Pero él viene y dice de que no, que los empleados son primero, porque ellos son los que cuidan de los clientes, ¿verdad? Entonces, y definitivamente, eso que decía también José Antonio, de que las empresas, los familiares, los colaboradores, todos se amarran con el nombre. En las empresas familiares casi no escuchás decir, mira, anda a comprar a la empresa tal, o anda a adquirir tal cosa a la empresa tal, anda donde los fulanos, anda donde los y bueno, se me ocurre los Gutiérrez, anda donde los López, ¿verdad? Gente hace negocios con gente, y el mantener, el tratar de atraer a esa sucesión y traerlos a los puestos, tanto en ambos géneros, incorporarlos a la familia y facilitarles el proceso de balancear lo familiar, lo personal y lo del trabajo, es lo que también ayuda a incorporar a esa otra generación, que es la generación sucesora de los sucesores, ¿verdad? Como decía un profesor de historia mía, es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que es la historia, y se repite, y queremos, ese es el anhelo de todo empresario familiar, que podamos trascender en el tiempo y que se beneficien de de la empresa también los jóvenes, los que vienen atrás. Creo que ya he dicho esto varias veces, pero es que a mí me encanta este dicho de un empresario sueco que decía, esta empresa es de unos nietecitos que no han nacido todavía. Y cuando nació mi nieta dije, hombre, ya nació. Ya nació esa para la cual hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿y qué son los elementos que tienen que venir en esta responsabilidad familiar corporativa? Bueno, la flexibilidad temporal y espacial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, leamos los primeros todos, ¿verdad? La flexibilidad temporal y espacial. Luego tenemos el apoyo a la familia de los empleados, familiares y no. El desarrollo de competencias profesionales, la igualdad de oportunidad y la estabilidad en el empleo. Pero esto, ustedes me pueden decir, Enrique, pero si esto ya se hace. Sí, de alguna manera la empresa familiar tiene estas características. La empresa familiar hace algunas de estas cosas de una manera informal, pero no como parte de una estrategia que al final apunta a la última línea de resultados, la rentabilidad y la satisfacción personal y la satisfacción familiar. Sigamos siendo familia. Y entonces,
¿qué es esa flexibilidad temporal y espacial? Bueno, eso nos ha venido a meter a la fuerza la pandemia, ¿no? Flexibilidad temporal, bueno, ahora los trabajos, bueno, se hacen desde casa, no, los horarios no están siendo tan controlados, se busca más el rendimiento y la alcance de objetivos que un horario, ¿verdad? La parte espacial, en realidad le puse especial, pero es espacial, es el de estar en en cualquier lugar. Podemos trabajar de cualquier lugar. Yo he tenido reuniones desde el auto, he tenido reuniones en la universidad, he tenido reuniones aquí donde ven, este es mi estudio, donde paso la mayoría del tiempo. El desarrollo de competencias y profesionalidad, eso es algo que lo necesitamos en todas las empresas, lo tenemos a veces en nuestra misión y nuestra visión, pero no lo estamos desarrollando. En algunos protocolos, cuando estamos en la formación de sucesores, ponemos estos temas de desarrollo de competencia, igualdad de oportunidades para los miembros de familia, estabilidad en el empleo, pero tenemos que implementarlo, incluirlo en una estrategia clara y establecida. Ahora, ¿qué es una empresa familiar que practica los elementos familiarmente responsables? Bueno, en este tema, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que estábamos hablando. O sea, una empresa que practica esos elementos va a lograr ciertas ventajas, ¿verdad? Y vean, la idea de esta imagen es la colaboración, ¿verdad? Que tiene que haber y la apertura que tiene que haber con entre la empresa y el colaborador, tanto familiar como no familiar. Ahora, comienza, y esto solo es para empresas grandes. No, esto es un tema que puede darse con una empresa pequeña, en donde hemos hablado de esto, en las empresas donde hemos hablado de esto, han facilitado con conciencia a las mamás, por ejemplo. Claro que se comienza con la familia, ¿verdad? Una sucesora dio a luz y de repente hay un espacio para que ella pueda, si desea seguir laborando, que tenga espacios para el niño o la niña, lactancia, donde puedan proveer la lactancia para sus hijos pequeños. En fin, ahí vamos a ver otras de las ventajas que hay más adelante. Incluso tengo un ejemplo de un caso, ¿verdad? En donde esto se está aplicando. Entonces, como decíamos, para lograr esto, ¿verdad? Tenemos que tener ese liderazgo, ¿verdad? Esa conciencia de que las cosas ya son diferentes. La generación, la siguiente generación no puede tomar las riendas donde dejó la generación anterior, ¿verdad? Porque la generación anterior lo dejó a los 60, 70 años. La nueva generación está comenzando la vida, está comenzando con todos los problemas que de alguna manera tuvimos y que de alguna manera la empresa cuando nace es familiarmente responsable. Yo me acuerdo a mi esposa haciendo un trabajo, dando pecho, ¿verdad? Con un niño aquí y con el mouse en la otra mano, ¿verdad? O sea, son cosas que en algún momento se dieron en la empresa, pero que no se rescatan a medida que la empresa crece, ¿verdad? Simplemente se dieron en un momento, lo atribuimos a que la empresa era pequeña, a que estábamos comenzando, pero en realidad, ¿verdad? Bueno, no se trata de trabajar con el niño aquí, ¿verdad? Ese era un ejemplo un poquito drástico, pero eso fue lo que pasó. El niño, nuestro primer hijo se adelantó
a un trabajo que teníamos que entregar en ese tipo de una empresa de traducciones que teníamos. Y bueno, terminamos el trabajo ya atendiendo a la siguiente generación. Entonces, tenemos que tener ese liderazgo, tenemos que tenerlo presente y tenemos que implementar, ¿verdad? Esta cultura dentro de nuestra empresa. Tiene que estar impregnado en nuestra misión, nuestra visión. Tiene que estar, y probablemente ya está en nuestros valores, porque nuestros valores habla generalmente en una empresa familiar de la unidad, del balance del trabajo, de tener espacios, de crecer, ¿verdad? Y de subir en la estructura de la empresa familiar. Entonces, la alta dirección tiene que dar estos ejemplos también, ¿verdad? Y tiene que estar establecida. Miren, aún una empresa pequeña, Enrique, pero vamos a montar órganos de gobierno corporativo en una empresa pequeña. Bueno, se va montando en la manera en que se van necesitando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esto no quiere decir que no puedan tener planes, ¿verdad? Eso no quiere decir que no compartan una estrategia, eso no quiere decir que no tengan su misión, su visión y sus valores claramente establecidos. Porque si no si recordamos un poco, tenemos que tener, ¿verdad? Para evitar fuentes de conflicto, una visión compartida con toda la familia empresaria, los órganos de gobierno, ¿verdad? Un plan de sucesión y saber en qué etapa está nuestra empresa. Y ahí es donde viene todo este tema, ¿verdad? Y entender, ¿verdad? Que en la medida que la empresa familiar asume estos retos, concientizamos también a nuestros sucesores a ser una familia más balanceada con las labores del cuidado de la familia, del cuidado de la empresa. Porque ahí está también la preparación de la siguiente generación. En la medida en que nosotros podamos integrar esas cosas sin perder de vista de que familia cuando es familia, empresa cuando es empresa y propietario cuando es propietario, ¿verdad? No quiero decir que ahora vamos a trabajar 24 horas y vamos a atender a la familia 24 horas. Todo tiene su tiempo, pero por eso es que se busca este tema de la empresa familiarmente responsable. Luego podemos ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas, verdad? Bueno, definitivamente una de las ventajas que puede tener esto al involucrar a los sucesores en un proceso de preparación de un plan de responsabilidad familiar corporativa, les da una luz de que las cosas están siendo preparadas de una manera diferente. Pueden darse un norte, aparte de entender dónde calzan en la empresa. Entender que no todos tienen que trabajar en la empresa, pero que todos tienen un espacio, ya que pueden estar en cualquiera de esos tres niveles. Si quieren trabajar en la empresa y ellos son el mejor talento para ese puesto, pues pueden estar en la gestión o pueden estar en la dirección o puede simplemente seguir sus anhelos y sus intereses a nivel de familia, ¿verdad? Digo, de profesional, tanto varones como sucesoras, pero que eso no los deja de ser propietario de una empresa si terminan siendo heredados o transferidas acciones por la generación anterior. Entonces, siempre hay espacios, siempre hay maneras en que la familia puede abordarse y tenemos que hacer
una empresa más familiarmente amigable también para capacitar a nuestros sucesores. Miren que un tema bien importante en la empresa familiar y que a veces no le damos el valor que debe de tener, y es al familiar político, ¿verdad? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay empresas familiares que sí envuelven a sus familiares políticos, incluso hay algunos que son los que sacan la empresa adelante, pero hay otros, ¿verdad? Que otras empresas que prefieren no envolver a los miembros políticos en la empresa, pero aunque no los envuelvan en la empresa, tienen una incidencia altísima en la preparación, en cómo ellos ven la empresa y en la preparación de los sucesores, porque son los padres al final del día los que están con el sucesor en su casa, ¿verdad? Y cómo ese miembro político de la familia ve o percibe la empresa es el sentimiento que le será transmitido a la siguiente generación. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de involucrar a estos miembros políticos. No necesariamente cuando digo usted, estoy hablando de la empresa familiar, la familia empresaria, ustedes no deciden que los familiares políticos, por experiencia, por ejemplos que han visto, prefieren que no trabajen en la empresa, pero tienen que ser incorporados, y por eso es que todo el esquema de gobierno de la empresa familiar provee espacios para ellos. ¿Y dónde? Bueno, en los órganos de gobierno de la familia, ¿verdad? Pueden ser miembros en las asambleas de familia. Andrés preguntaba a nuestro amigo Juan Antonio, el colega, de que cuáles son los espacios para promover esa parte emocional. Bueno, es la asamblea de socios, ¿verdad? Como él decía, la asamblea de familia, que es esa reunión que se busca juntar a la familia, no necesariamente para hablar de negocios, pero sí para mezclar un poco a todos los miembros de la familia en un momento que no sea una efeméride de celebración familiar, que no sea una Navidad, que no sea un cumpleaños, porque hablar de negocios dentro de uno de estos momentos que son netamente familiares, pues no es conveniente, no abona a esta responsabilidad familiarmente corporativa. Entonces, las ventajas de hacer todo esto es ese incremento de la motivación de los empleados, familiares o no, un mayor grado de compromiso, porque te sientes parte de la organización más allá de lo que ya se sienten, porque un colaborador y la familia terminan siendo algo bastante relacionado, y hay una tendencia, ¿verdad?, a tener una baja rotación. Si a una empresa familiar también tiene alta rotación, es hora de revisar lo que está proveyendo a su colaborador, ¿verdad? También le reduce el estrés, ¿verdad? Porque tanto el estrés en la empresa como el estrés en la familia. Porque en la medida de que pongamos en función un plan con una responsabilidad familiar, vamos a poder nivelar los tres ambientes que decíamos: familia, trabajo y empresa. Todo eso personal y personal tiene que ver con la tranquilidad, tanto personal como de la familia, ¿verdad? Hay un dicho que dice que bueno, en el caso mío, porque soy varón, si mi esposa no está feliz, dice, nadie está feliz en la casa, ¿verdad? Entonces, es bueno mantener la felicidad en todos lados en la medida de lo posible.
y buscar ese balance que las empresas familiares siempre están solicitando, ¿verdad? Y es que lo decimos fácilmente a la hora de que estamos acompañando a una familia. Enrique, queremos el balance, sí, pero en la práctica eso generalmente no se da. La reducción de los costos, bueno, ¿cuánto vale perder a alguien, verdad? Y menos, en la rotación, ¿verdad? En la rotación voluntaria y baja en las labores de los empleados. Bueno, el costo es altísimo porque ¿cuánto vale capacitar a una persona? ¿Cuánto vale perder a alguien que se conoce a todos los clientes en la empresa y cuando el cliente llega se siente en casa? ¿Cuánto vale perder a una persona como esa? Entonces, la rentabilidad de la empresa está también directamente impactada en la medida que nosotros tengamos una empresa familiarmente responsable. El incremento de la competitividad empresarial, bueno, en la permanencia, la armonía, la satisfacción, todo eso nos permite enfocarnos en lo que en realidad es nuestro problema, la competencia, ¿verdad? Estar claro qué es lo que está pasando y estar claro cómo la vamos a enfrentar. Los procesos de mejora continua se dan porque no es lo mismo construir sobre un colaborador que ya ha estado con nosotros, que ya ha cometido los errores anteriores, que ya ha aprendido y que ya se sabe el proceso de mejora continua, a tener que arrancar desde cero con otro colaborador que viene a hacer los mismos problemas. Y es peor aún si el colaborador que se nos va es uno de los miembros clave de la empresa y de la familia. Por ende, esto no solo se puede ver como algo, un beneficio al colaborador nada más, pero en la medida que esto se va probando dentro de la empresa familiar cuando todavía son solamente familias y poco a poco se va bajando esa cultura a toda la organización, va a sentirse una reducción también de costos, de controlar a los colaboradores porque ellos se controlan solos y necesitan el cumplimiento. Y de ahí viene también la importancia de tener en los órganos de gobierno las reuniones gerenciales, las reuniones de directiva y las reuniones de asamblea, que eso es muy propio de la empresa familiar, no a veces no cumplir, ¿verdad? Esas, esas reuniones en donde se rinde cuenta, ¿verdad? Porque eso es clave, miren, por eso es que me encantaba, ¿verdad? Que estuvo esa secuencia de la directiva con nuestro colega Winston y la parte emocional con nuestro colega José Antonio y ahora esta parte de la empresa familiarmente responsable. Todo al final del día va orientado a la armonía en la familia, a la rentabilidad en la empresa y también a tener asegurado una sucesión, ya sea profesional o familiar. Ok, tenemos aquí un caso que se llama ePharma, ¿verdad? Y es una empresa muy grande y la he escogido por una razón y van a ver por qué al final, ¿verdad? Quiero dejarles un pensamiento y miren qué bonito cómo ellos delimitan o enuncian, ¿verdad? Su responsabilidad familiar corporativa, ¿verdad? Y que cabe mencionar, esto no solamente está siendo empleado por empresas, implementado por empresas grandes, pero también solo el hecho de tener conciencia de esto, ¿verdad? Aunque tal vez no sea algo y hacer un inventario, que esto ya estamos haciendo. Estoy seguro que muchas de las empresas en nuestro Iberoamérica están ya haciendo cosas como esta, ¿verdad? Pero miren qué bonito. Hemos incorporado, dice, la cultura de conciliación
conciliación es el término que llaman a ese balance, ¿verdad?, entre empresa y familia, porque creemos que el trabajo no debe ser una barrera para la responsabilidad del cuidado familiar. Recordemos que la familia es la base y la fibra de nuestra sociedad y ya tiene suficiente amenaza en estos tiempos para que nosotros también en la empresa, ¿verdad?, como empresarios familiares, le pongamos otro peso. Porque creemos que el trabajo no debe de ser una barrera para el empleo de las mujeres y porque creemos que el mejor bienestar del empleado está ligado a la productividad de la empresa. Entonces, más claro, no canta un gallo, decimos aquí en Nicaragua, ¿verdad? O sea, tenemos que estar claros de que, mire, me voy a permitir leerlo otra vez, aunque ya estamos contra el tiempo, pero hemos incorporado la cultura de conciliación, o sea, balance, familia, empresa, porque creemos que el trabajo no debe de ser una barrera para la responsabilidad del cuidado familiar. No es sacrificar familia, ni el empleado, ni el colaborador, ni el miembro de familia empresaria. Dejémonos eso, busquemos montar un plan para poder balancear las cosas, porque creemos que el trabajo no debe ser una barrera para el empleo de mujeres y porque creemos que el mejor bienestar del empleado está ligado a la productividad de la empresa, definitivamente, ¿verdad? Y bueno, y en este IFARMA, pues aquí les quiero dejar un ejemplo, ¿verdad? Claro, obviamente, ¿verdad? Esto es primer mundo, esto es en Europa, ¿verdad? Esto es en Italia. Nuestro colega Tomaselli probablemente conoce este caso. Y bueno, pero decíamos, no tiene que ser una cosa así, ni tampoco todo depende en qué etapa está la empresa y qué es lo que está pasando para comenzar a implementar algunas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, las medidas que IFARMA tiene, como les decía, no todas tienen que ser implementadas por una misma empresa y todo el tiempo. Me van a decir, Enrique, ¿quieres quebrar mi empresa si voy a aplicar todo esto? Pues claramente no. Hay algunas que se aplican, algunas que no, y también cada empresa es un mundo diferente y adapta y pone lo que en su capacidad se puede, ¿verdad? Pero miren, es una realidad que después de la pandemia he estado oyendo las quejas en las juntas directivas. Oíme, Enrique, la gente no quiere, los colaboradores no quieren volver a la empresa, no quieren, están bien en su casa, quieren trabajar allá. Ya han experimentado de alguna manera ese horario flexible, de esa manera, y también las empresas se han dado cuenta de que la rentabilidad no ha sufrido por ello. O sea, habrán otras circunstancias, dependiendo de qué giro está su negocio, podrá haber sido afectada o no por la pandemia, pero en general no afecta, ¿verdad? Y la más importante, pues, está al lado izquierdo, ¿verdad? El tiempo parcial, el trabajo remoto. A veces decimos, no, es que si no es trabajo completo no se puede. España también ha sido una de las precursoras. Yo recuerdo cuando estuve sacando mi MBA, fuimos 2 semanas al IES y los profesores allá muy gentilmente nos presentaron casos de cómo estaban siempre trabajando. Y estamos hablando de hace casi 10 años. No, 10, como 15 años, wow. 17 años exactamente, porque me acabo de acordar que mi hija menor tiene la misma edad que mi maestría. Así que han trabajado en buscar cómo balancear ese pico de la familia, especialmente en el género femenino, que está que el pico ejecutivo y profesional está en el mismo nivel que el biológico. Entonces, balancear todo eso, cómo podemos facilitarle la vida a esta necesidad también, que es como procrearnos y multiplicarnos y crecer, ¿verdad? Ahorita hay muchos lugares en el mundo donde están teniendo un crecimiento negativo. Pero
Pero bueno, y este es para terminar ya, y por eso escogí una empresa literalmente transnacional, ¿verdad? Porque quería dejarle este pensamiento que es anónimo, pero se lo escuché por primera vez a mi colega Santiago Antonoli, y dice, las empresas grandes no hacen esas cosas porque son grandes, sino que son grandes porque hacen esas cosas. Y bueno, con eso pues les agradezco mucho su paciencia y su atención a esta presentación, y espero que algo de eso puedan implementarlo, o tal vez reconocen estas cosas, y nos encantaría, ¿verdad, Andrés? Saber si algunas de estas cosas ya se están implementando o cómo están haciendo, ¿verdad? Las empresas, y tal vez no sabíamos que ya tenía nombre, ¿verdad? Que ya éramos familiarmente responsables. Bueno, te dejo hola, Fernando, qué bueno verte. Muchas gracias, Enrique. Si puedes dejar de compartir tu presentación, por favor. Bueno, agradecer una gran presentación, muy entretenida. Me acuerdo que el año pasado tú te tiraste a capela, que fuiste muy valiente y tuviste una hora de conversación, pero sin un apoyo gráfico que hoy día nos mostraste bastante bien. ¿Todavía No sigues olvidas, compartiendo? Andrés, no olvidas. No, 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 no. Todavía sigues compartiendo, Enrique. Tienes que dejar de compartir el. No apreté el Sí. botón. ¿Qué fue lo que no hice? Quiero Que ver. arriba Sí, aparece un ahí botón. está el Ahí gran sí. botón rojo. Ahí sí, sí. Estaba un gran Oye, botón rojo en fea pantalla y no lo veía. muy interesante las familias responsables, y la verdad que hoy día el mundo, creo yo, que se ha ido volcando hacia el tema este de la responsabilidad, porque antes no nos dábamos cuenta y seguíamos en un proceso de producción o de hacer las cosas con cierta velocidad, pero no nos mirábamos lo que estaba pasando. Y una de las cosas que tú mencionaste acá, que la encontré increíblemente cierta, es el tema de que los trabajadores debieran estar en la primera línea, incluso antes de los clientes, porque al final son ellos los que van a tratar con el cliente, y si ellos están bien, lo más probable es que van a tratar muy bien a nuestros clientes, y por lo tanto que nos va a ir mejor. Ahora, hay temas que yo creo que son importantes hoy día, que también están en el tapete de las empresas y particularmente de las familias empresarias, que es el tema de la ética. El tema de la ética hoy día es un gran tema que, por supuesto, tu presentación lo aborda en lo global, eh, porque muchas veces nos encontramos con decisiones que hay que tomar, y que son decisiones que por un lado son de responsabilidad y por otro lado son de ética. Y esa ética es la que están mirando nuestros hijos, de cómo actuamos nosotros, y también nuestros empleados. Entonces es una forma de guiarlo, así como se decía ese padre que le dice al hijo que no fume, pero se lo dice mientras se está fumando un cigarrillo. Entonces, Y la enciende el verdad otro. que, claro, la verdad que la mejor enseñanza es la enseñanza con el ejemplo, ¿ah? Que no siempre es fácil, pero es la mejor lejos. Los hijos, los empleados y todo, más bien hacen lo que ven que hacen sus líderes, sus jefes. Eh, bueno, yo la verdad que de las cosas que quisiera tal vez ahondar en estos pocos minutos que nos van quedando, es el tema que tú mencionaste del cuidado, el cómo cuidamos a nuestra gente, tanto la familia, cómo cuidamos a nuestros empleados, cómo cuidamos a la gente que nos rodea desde esta empresa familiar. Si lo puedes a lo mejor tal vez repetir o profundizar un poco. Bueno, mira, bueno, yo decía que poco a poco iba remembrando, ¿verdad? Cuando uno, dicen que ver para atrás es 2020, ¿verdad? Y mucho de lo que me hizo o me captó la vista cuando vi por primera vez este tema, y dije, wow, es que lo viví de alguna manera, como tú dices, Andrés, tal vez inconscientemente, no lo rescatamos en ese momento, pero yo recuerdo que de repente mi esposa, y bueno, nadie la mandaba tampoco, ¿verdad? De repente no estaba ahí, pero ¿sabes qué? Andaba en algo de los hijos, ¿verdad? En la escuela, en una presentación de los niños, pero fíjate que nunca nos faltó, nunca dijimos, ala,
no está Mari, estamos parados porque no está Mari. Y no es porque no hiciera falta, sino porque tenía, o sea, trabajar por objetivos, ¿verdad? Y el personal también se vuelve más eficiente porque sabe que si termina eso, puede ser que se pueda ir. Antes teníamos que estar ahí, hemos mantenido paradigmas de cuando no había teléfono. Si salías por la puerta ya nadie te localizaba, ¿verdad? Pero ahora no, ahora cualquier cosa hasta lo puedes disparar, un archivo que te haga falta, lo disparas desde tu celular, ¿verdad? Entonces, hay ahora mecanismos y paradigmas que romper, ¿verdad? De los tiempos viejos y darnos cuenta. Por eso es que te decía, cuidado, y ya somos, muchas de las empresas ya son familiarmente responsables, ¿verdad? Pero sí, no perdamos de vista que no, familiarmente responsable no es que voy a trabajar en la casa y cuidar a los niños en el trabajo, sino saberlo balancear y saberlo separar. Familia cuando es familia, empresa cuando es empresa. Muy bien, Fernando, no sé si tú tienes algunas preguntas que quieras Eh, hacerle hoy día a Enrique. Felicitarte, mi querido Enrique, muy, muy buena tu presentación. Y también yo creo que tocaste un tema muy importante, que es el tema de las mujeres trabajando y cómo ellos tienen ellas tienen una doble complejidad, porque pues en nuestros países latinoamericanos tenemos todavía muy inculcados unos temas que deben de pasar ya de machismo y de el techo de cristal famoso para las mujeres, ¿no? Y ahora como abuelo lo vives diferente. Fíjate que sí, o sea, Andrés, tú eres abuelo ya. Sí, yo tengo dos nietos y medio. Imagínate, eran 6 meses, ya lleva 6 meses de embarazo. Pues sí, mira, definitivamente que la perspectiva te cambia. Todo el mundo me decía eso, yo no lo, porque hasta que lo vives, ¿verdad? Y entonces, este tema de la empresa familiar, yo ahora lo veo y digo, oíme, yo le hablo a los sucesores y le digo, mira, entender que estas canas quiere decir que ya han dado el camino, ¿verdad? Y que vemos las cosas como las vas a ver más adelante. Y hay que transmitir. Lo que pasa es que en la empresa familiar, y siempre hago la broma, espero que mi esposa no me esté viendo, pero siempre hago la broma que tengo 30 años de casado, y 33, perdón, esposa, 33 años de casado y sigo tratando de comunicarme con ella, ¿verdad? Y no es por decir que tengamos una mala comunicación. Andrés se está riendo, yo creo que él también le va, ¿verdad? Y entonces es un tema que hay que trabajarlo siempre. Imagínense que si con tu persona más cercana tienes que todavía trabajar, esa es la lección que yo aprendo, ¿verdad? Ahora con la familia, con los sucesores, no le transmitimos suficiente el camino que tienen delante y que ahora tienen otra mentalidad. El milenio es otra cosa y ya no digamos la generación Z, ¿verdad? Que ya después las post-milenios son todavía otra cosa. Más complicadas. También tienes muchas felicitaciones y muchas preguntas en el chat. Ya estamos un poquito sobre la hora. ¿Con qué te gustaría, Enrique, cerrar tu participación el día de hoy? Bueno, yo solo, mi intención fue como esa reflexión de abuelo, ¿verdad? Un poco de que tal vez cuando estamos, ¿verdad? Yo sé que muchos que somos empresarios no decimos, no tenemos tiempo ahorita, no me molestes porque ahorita no tengo tiempo, ¿verdad? Y sé que soy culpable de haberlo dicho varias veces y es un error, ¿verdad? O sea, tan importante es la familia, el éxito no se mide con los juguetes que tienen, ¿verdad? Es con esa unidad familiar, con esa armonía y por supuesto la rentabilidad en la empresa para que pague por la armonía, ¿verdad? Porque si no, claro, la armonía... claro. y
al final puedes tener, ¿verdad? Un plan de sucesión. ¿Cuál es tu plan B? Y un plan B atractivo para que los sucesores digan, yo quiero estar ahí. Muy bien, Enrique. Todo, pues, darle las gracias, ¿verdad? A todos, ¿verdad? A este evento ha sido fantástico. Andrés, Fernando, sé que le han metido horas de horas, ¿verdad? Y también a mis colegas. Se siente esa fraternidad en la empresa iberoamericana. Y ya perdóname, Andrés, oíste, no me sigas sacando los pañales al sol. No, eso es una gran anécdota que tenemos nosotros, así que la vamos a cuidar con los años. ¿Ah? Nos reiremos más adelante. Sí. Oye, bueno, Enrique, te agradecemos mucho tu presentación, el que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. Ya estamos despidiendo y vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo expositor. Si quieres te vas descolgando también, Enrique, de la parte de panelista. Te agradecemos. Bye, bye. Gracias, Enrique. Y si habían preguntas y algo, si las quieren mandar, con gusto las podemos contestar, ¿verdad? O sea, no...